Buenos días. Un placer estar con ustedes, gracias por el espacio. Durante la próxima hora y media, justamente vamos a hablar de Change Management. Por favor, les voy a pedir, levante la mano quién de ustedes está en una organización en la que está habiendo 3 o más iniciativas que impactan a más del 80% de tus colaboradores. Levante la mano bien alzada, por favor. 3 o más iniciativas que estén corriendo en tu organización que impacten a más del 80% de tu organización. ¿Sí? Ok, cuando nuestras organizaciones están en proceso de cambio, de pronto perdemos de perspectiva que cuando la organización cambia, naturalmente las personas son las que hacen exitoso el cambio, ¿no? En los últimos años, y no es secreto, que todas las organizaciones hemos pasado menos tiempo en aquello a lo que nosotros llamamos nuestra zona de confort, ¿no? Vamos a hablar del proceso de cambio justamente como un habilitador para entenderlo mejor y entonces poder administrarlo de una mejor forma. ¿Por qué se vuelve relevante hablar de manejo del cambio? Se vuelve relevante porque no importa cuántas iniciativas estén corriendo en tu organización, todas estamos pasando por algún tipo de cambio en la compañía. Puede ser un cambio anticipatorio, es decir, tu compañía vio las tendencias de la industria, vio hacia dónde se estaba moviendo el mundo, tomamos la decisión de sentarnos y ver hacia dónde queríamos ir y entonces planificamos un proyecto. Ese es el primer tipo de cambio, un anticipatorio que nos da mayor capacidad de respuesta y mayor planificación. Podemos tener un cambio más reactivo, que es el resto de la industria ya se movió y ya empezamos a ver que están caminando hacia allá, entonces nos tenemos que poner al día y esto naturalmente, al ser un cambio reactivo, pues nos permite reaccionar, sí, pero de una mejor forma. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Gracias. Y un tercer tipo de cambio, que es el que menos nos gusta, pero es el que, vamos a decir, más impacto emocional nos deja, y es la crisis, ¿no? El tiempo de respuesta es mucho menor, pero igual hay un montón de cambios sucediendo al mismo tiempo. Partiendo del hecho de que ya sea anticipatorio, reactivo o crisis, todas las organizaciones están cambiando, se vuelve crítico que desarrollemos una competencia que es la administración del cambio, ¿no? Entre más tengamos desarrollado ese músculo, entre más podamos administrarlo correctamente, mejor vamos a poder, vamos a decir, surfear las olas del cambio, ya sea anticipatorio, reactivo o crisis. Y para poder surfear esas olas y para poder hacerlo correctamente, el primer paso es entender el fenómeno del cambio y contextualizarlo al sector salud, que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Permítanme ir acompañándoles. Primero, como les decía, el primer elemento que tenemos que entender es el punto A. El proceso de cambio inicia desde un punto A al que hoy vamos a llamar nuestra zona de confort, ¿no? Esta zona de confort es ese espacio que ya conoces, ya dominas, eres bastante hábil. Ojo, a veces confundimos ese punto A y le llamamos zona de confort, pero llegamos a confundirnos creyendo que es divertida, ¿no? O que es satisfactoria. A veces la zona de confort no lo es del todo, pero como sabemos desenvolvernos bien en ese contexto, a veces nuestra mente, nuestros cerebros prefieren mantenernos en esa zona de confort. Sin embargo, en los últimos años ha sucedido cada vez más que las organizaciones pasan menos tiempo en esa zona de confort. Vamos a hablar un poco de por qué. Y a esto lo vamos a llamar el contexto VUCA. ¿Qué es esto, del contexto VUCA? Por allá de los 90s, el ejército americano estaba tomando un seminario de liderazgo estratégico, y para poder sacar provecho de este seminario,
lo que hicieron fue, se pusieron a analizar su contexto y se pusieron a describirlo. Y se dieron cuenta que el contexto en el que se desenvolvían tenía 4 características principales. Era volátil, era incierto, era complejo y era ambiguo. Funcionó también ese análisis del contexto que el mundo empresarial adoptó el concepto VUCA y entonces lo tradujo a su realidad. Hoy, como te decía, lo vamos a hacer también para el sector salud. El primer elemento es la volatilidad. Es más, antes, conforme les voy contando este asunto del contexto VUCA, les voy a pedir un favor. Yo te lo voy a explicar a nivel conceptual, pero conforme te lo voy explicando, te pediría, ve aterrizándolo a tu realidad. Es decir, yo explico qué es la volatilidad y me interesa mucho que ustedes puedan ir diciendo cómo se ve la volatilidad en nuestra realidad el día de hoy, particularmente en tu realidad individual. ¿Sí? Volatilidad es todo este proceso de cambio rápido e inesperado que no nos da tiempo de planificar. Volatilidad va a ser todo aquello que cambia, lo queramos o no, y que impacta la operación de nuestras organizaciones. Ojo, responde la pregunta en tu mente porque en un momento más vamos a participar todos con una aplicación justamente para ir entendiendo cómo está funcionando este contexto VUCA en tu realidad. ¿Cómo está viéndose la volatilidad en tu día a día el día de hoy? El segundo elemento de este contexto VUCA es la incertidumbre. Esta incertidumbre es una emoción, ¿no?, que viene justamente de la falta de información para tomar decisiones. ¿Qué cosas no sabemos hoy? ¿Qué información no tenemos hoy que pudiera estar generando incertidumbre en los y las tomadores de decisiones de las organizaciones? Y ante esta incertidumbre tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir tomando decisiones. Pregunta, ¿qué está siendo incierto en tu contexto actual? El tercer elemento es la complejidad. La complejidad, entre más elementos tenga el sistema de salud, entre más participantes tenga el sistema de salud, más complejo se hace. Y si cada elemento de este sistema continúa retándolo, entonces lo complejizamos cada vez más. ¿Sí? Ustedes saben más de esto, definitivamente. ¿Qué otras cosas complejizan el sistema del sector salud? Nuevamente, respondiendo en tu mente. Y lo último es la ambigüedad. ¿Qué cosas no son 100% claras? Vamos a hablar de, por ejemplo, regulaciones que se prestan para malas interpretaciones y hay gente a la que le calza muy bien, ¿no? Políticas no del todo claras, no consensos, desacuerdos, todo aquello que se puede prestar a interpretación, que no es 100% claro. Entonces, para poder darle contexto, para poder aterrizar este contexto VUCA al sector salud, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a pedir, por favor, que con su móvil puedan ingresar a menti.com, que lo tienen en pantalla, menti.com, y poner el código 2228-1518 o pueden también acceder por el código QR. Ok. Déjenme mostrarles cómo vamos a hacer esto. En Menti, tú vas a tener acceso, veo que ya tenemos Manage Results, miren. Vamos a ver esa pregunta. ¿Cómo el contexto VICA o VUCA ha provocado cambios en tu organización en los últimos 3 años? Puedes ir poniendo tus respuestas. El código es 2228-1518, lo pueden ver arriba. ¿Cómo el hecho de que exista lo que están...
Ojo, déjenme dar un paso para atrás. Si ustedes se fijan, si tú ya accesas a Menti, te va a aparecer esta pregunta en pantalla, ¿sí? Y te va a aparecer la pregunta, ¿cómo el contexto VUCA ha provocado cambios en tu organización en los últimos 3 años? Ese espacio que tienes ahí es para poner tu respuesta, ¿sí? El código ya no es necesario que lo pongas en la caja de respuesta, es más bien cómo respondemos a la pregunta que aparece arriba, ¿sí? Hasta ahora tenemos 12 respuestas, de las cuales una dice, no sé cómo me impacta el VUCA en mi organización. Otros dicen cambios positivos, proyectos innovadores, tecnología, adaptación a nuevas costumbres en la fuerza trabajadora. Mucho, la organización ha crecido, la pandemia, falta de personal, reorganización y movimientos, nuevos procesos. Hasta ahora desconozco, cambios positivos, más trabajo, ¿sí? En proceso. ¿Qué otros cambios está trayendo el contexto VUCA? Desarrollador, crecimiento orgánico, retención del personal. Ok, lo que está sucediendo es que, como les decía hace un momento, partiendo del hecho de que hoy nuestra realidad está siendo volátil, incierta, compleja y ambigua, cada vez pasamos menos tiempo en nuestra zona de confort. Y siempre hay algo que, como dijimos, nuevas costumbres en la fuerza trabajadora, la pandemia, la tecnología, de alguna forma nos saca, queramos o no, de esa zona que ya tenemos conocida y nos lleva a una transición para llegar a un punto B, ¿cierto? Ahora, ojo, en ese punto B se supone que tiene que haber una serie de beneficios. Un retorno de inversión. Si tú iniciaste un proyecto es porque estás esperando obtener algo. Si te embarcaste en un proceso de cambio es porque en el punto B algo nos espera. Y este puede ser, como te decía, un retorno de inversión o estás esperando tomar decisiones basadas en datos, cumplir con algunas normas o legislaciones, etc. ¿Quiere dar el anuncio? Disculpa la interrupción, que tengo una situación aquí de seguridad en el hotel. La persona que se llama Jesús Santaella, favor de pasar para que esté entre la puerta. Sin problema. Entonces, estos beneficios esperados, como te decía, que son los que nos esperan en el punto B, tienen que estar clarísimos porque son los que justifican que pasemos por toda una etapa de transición. Las transiciones, ese concepto que tú ves ahí en medio, la transición va a ser el protagónico del resto del tiempo que compartamos en este foro. Porque entre mejor sepamos llevar esas transiciones como organización y como individuos también, vamos a llegar más completos a ese punto B y la probabilidad de obtener esos beneficios que nos estipulamos es mucho mayor. Así que para hoy poder entender cuáles son las mejores prácticas para pasar por esas transiciones como una organización, vamos a ver el cambio desde dos perspectivas, dos caras de la moneda. La primera cara de la moneda es la perspectiva técnica del cambio. ¿Qué es esto de la perspectiva técnica del cambio? Fíjate, durante años las compañías se han hecho cada vez mejores en tener una disciplina que ordene los proyectos de cambio organizacionales. Y esto es el project management, ¿no? Hay gente especializada, certificada, y estas personas típicamente se vuelven expertas en poder llevar tu organización de un punto A a un punto B, sí, pero desde una perspectiva técnica. ¿Qué entra aquí? Vamos a suponer, ese primer círculo que tú ves ahí es tu estructura organizacional. Algunos de ustedes, tal vez en los últimos años, hicieron ajustes en su arquitectura. ¿Quién le reporta a quién? ¿Cuántos departamentos tengo? Tal vez tengo una estructura más lenta y burocrática y la quiero llevar a un punto B donde tenga una estructura más autodirigida y más ágil.
En la parte técnica también entra, por ejemplo, si cambiaste de un sistema, implementaste un software, ahí entra la parte técnica. Si estamos implementando nuevos KPIs dentro de nuestro equipo de trabajo y estos KPIs ponen un estrés en nuestro equipo, entonces el diseño de los KPIs, la definición de los objetivos entra en la parte técnica. Si definimos una política, un protocolo de comportamiento, está por ahí. Lo mismo, y este es de los cambios más críticos típicamente, un cambio en la compensación, en la forma en la que le pagas a tu gente. El diseñar ese esquema de compensación tiene un arte y se maneja desde la figura técnica, si cambiaste el flujo de trabajo o incluso herramientas con las que la gente está acostumbrada a trabajar. Todos esos elementos son una cara de la moneda. Como te decía, cada vez las organizaciones se han hecho más expertas en manejar esta parte. Ahora, vamos a decir que la gran mayoría de los proyectos trae una experticia en el manejo de la perspectiva técnica. Pero hay una segunda cara de la moneda que ha sido relegada y a la que no se le ha dado el nivel de importancia que tiene, al menos no en América Latina y el Caribe, y es la perspectiva humana. Esta perspectiva humana, cuando tu organización está cambiando, es, para mi gusto, la más complicada. Es decir, vamos a suponer que cambiamos nuestra estructura organizacional. Como reaccione la gente cuando le notifiques que cambiaste la estructura, eso entra en la perspectiva humana. Yo no quiero trabajar con tal líder, pero es que esta estructura nueva no hace sentido porque A, B, C y D. ¿Sí? Si vas a cambiar los KPIs y ahora les pusiste objetivos, cuando antes el desempeño solo lo medíamos con que la gente cumpla con ciertas tareas, y ahora tienen un KPI, los datos se van actualizando día con día y podemos tomar decisiones basadas en datos, como reaccione la gente cuando le pongas un objetivo y el estrés que eso les genere entra en la perspectiva humana. Ahora, cuando no hay un abordaje humano, ustedes me van a poder contar cómo ha reaccionado su gente cuando han intentado implementar procesos de cambio. Lo que aparece ahí es resistencia, ¿cierto o no? Hay una resistencia alta. Ahora, durante el proceso hay incertidumbre, conflicto, peleas, renuncias. Y durante toda la transición, incluso uno piensa, ¿será que debimos haber hecho esto? ¿Será que tengo a la gente correcta? Y ojo, como no ha habido todavía en las organizaciones de América Latina y el Caribe tanto énfasis en profesionalizar la disciplina de la perspectiva humana del cambio, entonces en el colectivo llegamos a comprar ciertos paradigmas. Por ejemplo, la gente es resistente. Levante la mano, por favor. Quien crea que la resistencia al cambio es parte de la personalidad de los individuos. Es decir, o son resistentes o son abiertos. ¿Quién cree eso? Levante la mano, por favor. Que el tema de ser resistente o abierto al cambio es algo sujeto a la personalidad del individuo. Ok, la mano bien alzada, por favor. Ok, y los que no levantaron la mano, ¿de qué se trata entonces que sean resistentes o abiertos? Miedo. ¿Qué otras cosas generan resistencia o apertura? La confianza, la comodidad. Desconfianza, comodidad, seguridad. ¿Perdón? Salir de la zona de confort. ¿Ok? Conocimiento. No tener la incertidumbre. ¿Ok? Fíjate, ojo acá. Aquí hay un paradigma. En efecto, sí hay un elemento de personalidad que hace que unas personas puedan ser
más abiertas o más cerradas al cambio. Pero lo que hace que una persona responda positivo al cambio o no, no está únicamente depositado en su personalidad, está depositado en la forma en la que nosotros estamos administrando el proceso de cambio. ¿Sí? En la forma en la que nosotros le vamos dosificando la información para que entonces la persona pueda pasar del punto A al punto B. Imagínate, yo te preguntaba al principio de la sesión, ¿cuántos de ustedes tienen 3 o más iniciativas que están impactando aproximadamente al 80% de tu gente? Vamos a suponer que tu proyecto está impactando a 400 personas, ¿sí? Y tienes a 400 personas con incertidumbre, con miedo, con resistencia, y si a eso le sumas otros elementos como burnout, estrés, lo que trae en casa, entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que esas 300 personas lleguen al punto B? Aquí se complica la cosa. Y entonces, como te lo decía, hemos caído en la idea de que el cambio, que vamos a llegar al punto B y vamos a obtener esos beneficios organizacionales solamente con la perspectiva técnica. Eso es un error. Ahora, ¿qué implicaciones tiene ese error? Vamos a ver. Yo te decía, cuando tú empiezas un proceso de cambio es porque estás esperando obtener ciertos beneficios, ¿cierto? No es porque amanecimos innovadores y entonces hoy la energía nos da para invertir tiempo, dinero y esfuerzo en implementar un software que va a impactar a 500 personas. No es así. Hay algo que estamos esperando. Ahora, vamos a poner todavía esto mucho más claro. La perspectiva técnica tiene una contribución a los beneficios que estás esperando, ¿no? ¿Cuál es la contribución? Si tú lograste un correcto diseño, desarrollo e implementación, como lo ves ahí, entonces eso ayuda a que obtengas los beneficios que estabas esperando. Pero, y aquí está la situación, es que la contribución de la perspectiva humana al retorno de inversión o a los beneficios que sea que te hayas estipulado, es la adopción y el uso de todos esos cambios que se hicieron desde la perspectiva humana. Nuevamente, si entonces definimos una nueva herramienta, antes la gente tiene que registrar su trabajo con papeles y ahora le estamos poniendo una tablet o una aplicación para que lo haga, sí, quedó chulísima la aplicación, bárbara, ¿no? Los desarrolladores se sienten orgullosísimos de su trabajo, pero la aplicación no la usa nadie. Entonces, hay un reto que se nos está olvidando: la adopción y el uso, y la contribución que tiene la perspectiva humana a la obtención de tus beneficios. En las últimas ocasiones que nos ha tocado visitar diferentes organizaciones de industrias varias, nos estamos encontrando con la misma situación. Hicieron una inversión fortísima para implementar algún software que no tiene el uso esperado. Y no solamente software, maquinaria en plantas de producción, aplicaciones. Y no solamente la gente no lo usa, cuando tú vas y hablas con la gente y bajas en los diferentes niveles, la emocionalidad colectiva es de incredulidad o de molestia. Hay un disengagement, es decir, la forma en la que hacemos cambio organizacional es clave para cómo nos relacionamos con nuestros colaboradores y, dependiendo del impacto de tu proyecto, también la forma en la que nos relacionamos con proveedores, clientes o beneficiarios. Los proyectos típicamente se ven así. Con una perspectiva técnica desordenada, vamos a poner aquí el caso mucho más ejemplificado. Imagínate que iniciaste un proceso de cambio, no asignaste a nadie con la experticia técnica para dirigir la transición técnica, valga la redundancia. Y hay un error típico, es asignarle al responsable de IT la implementación del software. Tú vas a ser el project manager de esto.
Él es un experto técnico, sí, pero no necesariamente quiere decir que sepa implementar cambios de esta envergadura, ¿no? Entonces, la transición técnica se ve así. Y luego, no hay transición humana. Nadie se preocupó por cómo vamos a manejar todo este proceso de cambio con todos los grupos impactados. Cómo vamos a asegurar la adopción y uso. Es más, y otra cosa que sucede muchísimo es, creemos que, ¿cómo no? Si tuvimos una perspectiva humana, dimos unos trainings, ¿no? Unos trainings que se dieron una semana antes del Go Live a gente que no sabía nada de lo que estaba pasando acá, ¿no? Y le dijeron, gente, confiamos en ustedes y los queremos con la camiseta puesta. En 2 semanas nos vamos en vivo. Desde la perspectiva de la gente, espérate, que algo aquí está complicado. Entonces, la obtención de los beneficios, o nuestro punto B, se ve como este queso suizo incompleto. Esto no es lo que estábamos esperando. Así no se veía en la mente del tomador de decisiones, de la tomadora de decisiones, cuando iniciamos este proyecto. Esto no es lo que esperábamos. Y ahora seguramente les ha sucedido que esto trae una frustración en el equipo. Trae una frustración en quienes decidieron iniciar la implementación, trae también frustración en las personas impactadas por el cambio. Y esto se suma, y esto a mí me parece crítico, a un historial de cambios fallidos. De modo tal que cuando usted vuelve a invitar a su equipo de trabajo a que se sume a otra iniciativa, ¿qué le va a decir la gente? Otro invento que trae la administración, ¿no? Ahora, ¿con qué van a salir? Los más honestos te lo van a decir de frente. Otros, la resistencia la van a hacer de forma pasiva. No te van a decir nada, cuente conmigo, claro que sí, licenciado, y después no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si vamos a buscar en su historial de experiencias, pues ha habido una serie de cambios que no llegaron al punto B, no obtuvieron los beneficios que se estaban esperando, que se prometieron. Entonces, en efecto, impacta la credibilidad de la gente. Ahora, otro paradigma que sucede aquí, y ustedes lo han visto muy seguido seguramente, y yo me dedico a esto, así que podemos hablar el mismo idioma. Te vas a encontrar con líderes que te van a decir, es que Raúl, no se trata de que la gente quiera sumarse al cambio. El cambio va, esto es, ¿no? Y yo, wow, suenas poderosísimo, ¿no? Suenas poderosísimo. Tu liderazgo se escucha fuerte. Pero así no funciona el ser humano, ¿no? No funciona el ser humano así. Es decir, hay una serie de condiciones que tenemos que asegurar como organización si es que vamos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en pasar por una transición y meter a toda nuestra gente durante semanas de cambio para llegar a un punto B. ¿Cuáles son esas condiciones que tenemos que asegurar? Es lo que vamos a discutir el día de hoy. Pero primer cosa que me gustaría que nos lleváramos en la mente es no menospreciemos el lado humano del cambio. Porque ahí hay una contribución altísima a los beneficios que estás esperando dentro de tu proyecto. Entonces, quiero contarte cómo vamos a ver ambas perspectivas. Ya hemos hablado del contexto VUCA en el sector salud, hemos hablado un poco del proceso de cambiar, pero vamos a hablar de la perspectiva técnica del cambio y de la perspectiva humana. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas básicas y cuáles son las mejores prácticas? Debo decirte, y para expectativas del grupo, que esta sesión está mucho más especializada en la perspectiva humana del cambio
Sin embargo, cubriremos ambas. Y vamos a tener también un espacio para que ustedes puedan contribuir con dudas, reflexiones con la herramienta de Mentimeter que estábamos usando hace un momento. Vamos a ver entonces de dónde vamos a usar toda esta información que te voy a compartir. Esto que estás viendo en pantalla es la investigación que estamos usando como referencia para compartir con ustedes las mejores prácticas de manejo del cambio y asegurar la adopción y uso y llegar a un punto B de forma satisfactoria. Estás viendo ahí el logo de ProSci. ProSci es una compañía que es una casa investigadora. Desde 1998, como lo pueden ver en la gráfica al lado izquierdo, iniciaron un proceso de investigación a lo largo de todo el mundo, donde fueron investigando cuáles son las cosas en las que, no importa si estás en Medio Oriente, si estás en Canadá o si estás en África, viven las organizaciones cuando están cambiando. Cuáles son las problemáticas que comparten independientemente de su cultura. Y también la investigación se trata de identificar qué cosas hay que hacer para asegurar que la gente llegue al punto B. Si te fijas, la investigación empieza en el 98 y los datos que les vamos a mostrar son del 2019 y algunos del 2020. Es una información actualizada y esto que ustedes están viendo del lado derecho tal vez no se ve muy bien en pantalla, pero detrás de todos esos datos hay un mapa y es el porcentaje de participación que hay alrededor del mundo en la investigación. Si te fijas, Estados Unidos representa un 32% de la muestra. Y después está Europa con un 21% de participación. América Latina y el Caribe tiene un 6% de participación. ¿Por qué solo un 6%? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Perdón? ¿Por qué solo un 6% de América Latina y el Caribe? Porque la perspectiva humana en los proyectos de América Latina y el Caribe todavía no está sólida. La mayoría de los proyectos que vamos a ver incluyen perspectiva técnica, la mayoría de los proyectos que vemos en las organizaciones hoy traen algo de perspectiva técnica, pero no hay un experto, experta dirigiendo la perspectiva humana en el contexto del proyecto. Está recursos humanos ahí involucrado, en el mejor de los casos, pero no hay una perspectiva humana en el contexto del proyecto. Estas son las compañías que han participado en la investigación. Está la UNICEF, si podemos ver también está la Universidad de Oxford, IKEA, Adobe, etc. Todas estas compañías también han ido incorporando la perspectiva humana del cambio a través de esta investigación. Entonces vamos a compartir algunos datos y mejores prácticas como resultado de esta investigación de ProSci. Empezamos con la perspectiva técnica del cambio organizacional. Yo te decía, la perspectiva técnica, ustedes la han vivido con procesos de cambio, que va a ser desde un kickoff. Inicias tu proyecto, planificas cómo se va a ver la solución. Hay una etapa de diseño de estas soluciones técnicas que nos van a sacar o van a solucionar nuestras problemáticas del punto A. Una etapa de desarrollo, después nos vamos al Go Live y obtenemos los resultados. Ahora, ¿qué sucede? Por ahí del 2000, un grupo de desarrolladores, americanos también, retaron esta forma de hacer los procesos de cambios de la perspectiva técnica. Dijeron, mira, considerando que estamos en un contexto tan cambiante y que si yo empiezo un proyecto de cambio, 6 meses después voy a tener otra necesidad distinta, entonces no puedo desarrollar mis procesos de cambio con un proceso tan lineal y tan inflexible. Porque cuando tú te fuiste al Go Live, lo que planificaste, diseñaste y desarrollaste ya necesita otras cosas, ¿cierto? Entonces dijeron, esto requiere algunos ajustes y pusieron sobre la mesa las metodologías ágiles.
te voy a pedir que en Mentimeter, quiero saber qué tan relacionados estamos a las metodologías ágiles. Me confirman, por favor, si pueden ver en su pantalla del celular la siguiente pregunta, que es: ¿qué tan relacionado o relacionada estás con las metodologías ágiles? Quienes se salieron de la pantalla es menti.com, acá arriba aparece el código 2228 1518. Si te fijas, puedes poner desde no tengo ni idea de qué me está hablando este hombre, o algo escuchado, hasta hoy las estamos aplicando en nuestra organización. Tenemos 21 respuestas. 27. Estamos casi llegando al 2. O sea, de 40 personas que tenemos acá, nos muestra en la esquina inferior derecha cuántas personas están contestando. Estamos en un 2. ¿Qué decía el 2 en la escala? Vamos a ver. El 2 era algo he oído, ¿no? Algo he oído de las metodologías ágiles. Ok, vamos a escuchar todavía un poquito más y le vamos a dar doble, triple clic. Estas metodologías ágiles son una contrapropuesta a la forma de hacer proyectos desde la perspectiva técnica lineal, es decir, los proyectos lineales o waterfall dejaron de funcionar, por lo que les decía, porque necesitamos más flexibilidad, y dijeron, necesitamos incorporar otros elementos que sean más flexibles y más iterativos. Y entonces ponen sobre la mesa que en lugar de irnos etapa 1, etapa 2, etapa 3, lo hagamos a través de sprints. ¿Qué son los sprints? Es un concepto que justamente se toma del deporte, donde el corredor da lo mejor de sí en poco tiempo, da su mejor esfuerzo y vuelve a llegar al punto de inicio. Entonces, imagínate así la situación. Tienes un equipo de expertos técnicos que están haciendo sprints de diseño, y en vez de ir planificando, diseñando, desarrollando y luego lanzan el proyecto, entonces lo que hacen es que más bien tienen diferentes ciclos. Vamos a revisarlo con más detalle. Tienes el kickoff, después el equipo se reúne y planifica cuál es la solución que queremos diseñar. Después hay una etapa de diseño, de desarrollo y despliegue, y liberamos rápido una primer solución. No nos estamos esperando hasta tener el producto final terminado que tenga todas las características. No. El primer sprint ya te tiene que dar un producto funcional. Después de que tenemos esta etapa de desarrollo que dura aproximadamente 3 semanas, en 3 semanas ya tenemos un producto funcional. Veo la cara de incredulidad de algunos. Ahorita vamos a verlo con más detalle. Pero después de estas 3 semanas de diseño, nos reunimos, dijimos qué funciona, qué no funciona y qué tenemos que hacer distinto, y entramos en otro sprint y volvemos a hacer ajustes. Entonces tenemos distintas liberaciones a lo largo del tiempo que nos permiten ir madurando nuestro producto o ir madurando nuestra solución. Ahora, vamos a poner esto con un ejemplo más específico. Pero antes, quiero hablar un poquito de la cultura que implica en tu equipo de trabajo para poder usar metodologías ágiles. Estos desarrolladores que justamente diseñan las metodologías ágiles dicen, tenemos que ponernos de acuerdo en el cómo vamos a interactuar, en el cómo vamos a hacer
que estas metodologías ágiles funcionan porque implica que pensemos distinto a como estamos acostumbrados. Entonces, lo primero es, aquí el cliente es el primero que tenemos que satisfacer. 2, los cambios se aceptan y se aprovechan. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero cuando tienes un equipo que está desarrollando un proceso de cambio, vienen y te entregan una primer propuesta, les das feedback y su cara es como, maldita sea. Odian el feedback, ¿no? Porque entonces pareciera que dice, esto está, o sea, es que no están valorando mi trabajo. Estos equipos ágiles dicen, el feedback es bienvenido aquí. De hecho, tiene un lugar especial en nuestra dinámica de trabajo. Tomamos nota, ¿no? Tercero, tiene que haber una entrega frecuente de producto funcionando. No es que empieza el proyecto y después de 40 semanas te entrego algo y te voy mostrando avances. No, no, no. Todo el tiempo te estoy entregando un producto funcionando. Y entonces revisamos su funcionamiento, evaluamos y volvemos a tomar decisiones. 4, celebración. Fíjate lo interesante. Vamos a celebrar todos los días nuestros éxitos, a nivel negocio y a nivel desarrolladores. ¿Dónde avanzamos? ¿Qué sí conseguimos? Estos equipos se la pasan bien, ¿eh? 5, personas motivadas. Necesitamos gente que sea capaz de autogestionar su motivación y que le encante lo que está haciendo. 6, conversación cara a cara. Es decir, de hecho ahorita vamos a verlo con más detalle, pero estos equipos tienen foros para justamente ir discutiendo de cómo está siendo nuestra dinámica de equipo de trabajo. No hay con que en otro foro evalúan nuestro desempeño, no, nosotros mismos hablamos de cómo estamos funcionando y es clave que tengamos conversaciones cara a cara. 7, medimos a nuestro producto funcionando, es decir, los criterios de éxito de nosotros como equipos ágiles va a ser qué tanto está funcionando nuestro producto. No es qué tan bonito está, no, es primero, está cumpliendo con los criterios de funcionamiento que definimos al principio o no. 9, promovemos un ritmo sostenible, es decir, estos equipos tienen una cadencia de trabajo. Como te decía, no son proyectos lentos que después vemos después de no sé cuántas semanas, sino que traen un ritmo mucho más ágil, como lo dice su nombre, ¿no? Atención continua a la excelencia técnica, se fijan en los detalles, son equipos bastante especiales con las partes técnicas de los desarrollos, equipos que promueven la simplicidad. Ojo, aunque son técnicos, no sobrecomplejizan las cosas, ¿sí? Equipos autoorganizados, y esto es un tema para culturas que están acostumbradísimas a las decisiones bajo la jerarquía. Uy, es que no podemos tomar decisiones porque lo tenemos que revisar con el ingeniero Gómez. Estos equipos autodirigidos tienen claras las prioridades y van tomando decisiones en el camino. Y por último, hay etapas para reflexión, ajuste y perfeccionamiento. Ahora, con esta cultura o estos principios en mente, arrancan a diseñar. Esto es un overview de un sprint. Si te fijas en la parte de la izquierda, hay algo que se llama el Product Backlog. ¿Qué es esto del Product Backlog? Es todas las características que la solución que vamos a diseñar tiene que tener, pero ojo, esto está en función del usuario. ¿Qué necesita el usuario? No qué necesita el negocio necesariamente, ojo, estamos pensando en adopción y uso, ¿no? Claro que los intereses del negocio o de la organización están ahí y para eso hemos tomado la decisión de hacer un diseño. Pero el Product Backlog es todos los requerimientos que tiene el usuario para poder utilizar la herramienta o la solución que vamos a diseñar. Después hay un Sprint Backlog, que ese Sprint Backlog es, ok, de toda esa carta a Santa Claus que hizo el usuario, porque ojo, el Product Backlog se hace con el usuario te dice, vas a desarrollar una aplicación para registro de calidad, muy bien, necesito que sea así, así, asá,
que traiga esta información, que yo pueda acceder a ella fácilmente desde tal espacio, ¿sí? Ok, ese es el Product Backlog. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar de todo ese Product Backlog? Para empezar a trabajar es el Sprint Backlog, ¿no? Seleccionamos 2 de esos, o 3, dependiendo de la complejidad, de esos requerimientos y los metemos a proceso de diseño, a un sprint. Y si te fijas, este sprint, como te decía, tiene estas etapas de planificar, diseñar, desarrollar y despegar. Vamos a ver con más detalle cómo se ve esto. Vamos a suponer que en tu organización quieren desarrollar un software para que el equipo de médicos pueda atender en teleconsulta a sus pacientes. Y vamos a desarrollar ese software con metodologías ágiles. Esto que tienes ahí arriba es al médico con todos sus requerimientos. ¿Qué tanto se alcanza a leer? Poco. Les voy ayudando. Este médico te dice, muy bien, para el software de atención vía teleconsulta, quiero poder programar citas de telemedicina con mis pacientes para facilitar la atención a distancia. Quiero poder acceder al historial clínico electrónico de mis pacientes durante las consultas de telemedicina para tomar decisiones informadas. Quiero poder realizar videoconferencias seguras y estables con mis pacientes durante las consultas de telemedicina. Que tienes un usuario, el médico. Y luego tienes al paciente. Y el paciente dice, quiero poder registrarme en la plataforma de telemedicina y completar mi perfil personal con información relevante. Quiero recibir recordatorios de citas y notificaciones de cambios en mi agenda de consultas de telemedicina. Todos estos requerimientos que son esta carta que te decía de solicitudes, entonces es nuestro Product Backlog. Y ojo, quienes están desarrollando la solución tienen que asegurarse de que todos esos requerimientos se cumplan. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la solución sea, como decíamos hace un momento, usable. Naturalmente, esos requerimientos tienen que hacer sentido con las intenciones de la organización, ¿no? Después, seleccionamos 2 de ellos. Vamos a suponer que vamos a trabajar con 2 requerimientos, con uno del médico y con uno del paciente. Primero, quiero poder programar citas de telemedicina con mis pacientes para facilitar la atención a distancia. Es el primer requerimiento que vamos a trabajar. Y del paciente, quiero poder registrarme en la plataforma de telemedicina y completar mi perfil personal con información relevante. Ok, en el primer sprint, esos son los 2 que vamos a resolver. Olvídate de tener el producto final hasta la videoconferencia, no. Vamos a enfocarnos en esas 2 primero. Ok, entonces, una vez que tenemos eso claro, hay una etapa de planificación. Día 1, reunimos a personal, un equipo multidisciplinario que incluya médicos, enfermeras, personal técnico de desarrollo de software y en conjunto definen los objetivos del sprint. Es decir, ok, en las próximas 3 semanas de trabajo, ¿qué sí vamos a lograr? Ese es el día 1. Después, en el día 2, el equipo desarrolla un prototipo. A ver cómo se va a ver con estos requerimientos. Empiezan a definir cuáles son estas funcionalidades técnicas básicas. Y del día 3 al 5, fíjate, solo llevamos 5 días de trabajo, y en el día 3 al 5 ya hay sesiones de pruebas internas con un prototipo. Naturalmente el trabajo es arduo durante el sprint. Pero del día 3 al 5 ya estamos haciendo pruebas. Y ahí, en estas pruebas, vamos identificando posibles errores que van a requerir ajustes. El día 6 ya tenemos un primer prototipo con feedback, entonces mandamos llamar a algunos médicos o algún equipo para que nos dé también su feedback del uso de la plataforma. Y ese mismo día 6, entonces hay un espacio para poder planificar el despegue entre el día 7 y 10. Entonces, como te decía, hay un reclutamiento de ciertos grupos que nos dan feedback y que naturalmente no quiere decir que ya les entregamos el producto final. Este producto que le estamos dando al equipo entre el día 7 y 10 le llaman un producto mínimo viable.
¿Qué quiere decir este producto mínimo viable? Lo mínimo indispensable que tiene que tener el producto para que cumpla con los requerimientos del usuario. Se los diste. Naturalmente va a haber mucho feedback aquí. Ahora, una vez que tú lanzaste esta primera solución, quiero que no perdamos en cuenta que aquí esto va a traer unos efectos importantes en tu equipo de trabajo, ¿no? Ahorita vamos a discutir esa perspectiva humana, pero voy a dar un paso para atrás. Durante estos días de diseño, desarrollo e implementación, el equipo ágil que estuvo diseñando todo esto se estuvo reuniendo, ojo acá, todos los días, en una reunión de 10 minutos. Le llaman el Daily Scrum. Cuando implementamos metodologías ágiles con equipos de trabajo, los equipos dicen, estás loco, no nos vamos a reunir todos los días. Tenemos una vida que hacer también, ¿no? Sin embargo, el Daily Scrum, el beneficio que tiene es, naturalmente, hay un ajuste importante que hacer, como te decía, en la cultura y en la dinámica de trabajo. El Daily Scrum tiene un propósito, y el propósito es decir que como equipo autodirigido tengamos una conversación cara a cara y digamos qué cosas nos están obstaculizando el progreso, qué cosas no nos están permitiendo acercarnos a los objetivos que nos marcamos, y todos los días se toman decisiones. Si te fijas, una cultura de después lo revisamos o lo vemos después, eso no existe en las dinámicas de trabajo ágiles. Regreso implica desaprender la forma en la que hemos hecho procesos de cambio desde la perspectiva técnica y aprender una nueva metodología mucho más flexible y ágil. Te decía, hay un Daily Scrum. Ese Daily Scrum nos permite reflexionar de qué nos salió mal en este primer Scrum, y eso puede ir desde, ¿sabes qué? No estamos siendo lo suficientemente honestos entre nosotros, o no estamos siendo lo suficientemente específicos con nuestros requerimientos, o no nos reunimos con el médico correcto para levantar la lista de requerimientos, o el equipo que tenemos desarrollando la solución técnica no es la persona que debía estar con nosotros porque no tiene el tiempo suficiente para atenderlo. Entonces hay un espacio para tomar decisiones y decir qué va a ser mejor el próximo sprint. Y entonces el camino al punto B se ve con diferentes sprints. En lugar de estar trabajando, como te decía, con entregables a súper largo plazo, vamos teniendo liberaciones mucho más frecuentes. Y nuestro camino al Go Live está lleno de diferentes sprints. Tal vez en el primer sprint trabajaste, como decía ahí arriba, quiero poder programar citas de telemedicina con mis pacientes. En un siguiente sprint, quiero poder acceder al historial clínico electrónico de mis pacientes durante la consulta. Y en un siguiente sprint, quiero poder realizar videoconferencias seguras y estables con mis pacientes durante las consultas, ¿sí? Es decir, las funcionalidades se van desarrollando progresivamente. Esta es la perspectiva técnica. Ahora, esto trae unos retos culturales, ¿sí? Si nosotros nos sintiéramos interesadas en incorporar metodologías ágiles a nuestras organizaciones, nos vamos a encontrar con 5 retos principales. Y el primero es el que hablamos hace un momento: resistencia al cambio. Un grupo que va a intentar hacer las cosas como estaba acostumbrado para mantenerse en su zona de confort y en su zona mucho más conocida. Te vas a encontrar con una cultura basada en la jerarquía. Yo te decía hace un momento que los equipos ágiles necesitan ser autodirigidos y tomar decisiones, es decir, son equipos empoderados. Pero cuando vamos a una cultura donde dice, no, eso no lo podemos decidir si no lo consultamos con tal figura y luego con tal, y luego se hace un espacio de revisión, vienen y nos dan feedback, eso es un reto que te vas a encontrar a nivel cultural. Necesitamos que estos equipos ágiles cuenten con las figuras correspondientes para poder ser autodirigidos. 3, te vas a encontrar con un enfoque en los resultados a largo plazo.
¿Cómo que tenemos que hacer una entrega en 3 semanas? Esto no funciona así, te van a decir. No, estos desarrollos toman tiempo. Y no quiere decir que estemos sacando de la ecuación que los desarrollos, vamos a decir, de una aplicación, toman tiempo. Lo que estamos diciendo es que vamos a ir viendo progresos mucho más frecuentes. Ahora, así como en el ejemplo que te estuve mostrando, era un software para poder, una aplicación para poder tener teleconsultas, así se puede diseñar nuevas políticas, así se pueden diseñar nuevas estructuras organizacionales, así se pueden diseñar y liberar nuevas culturas organizacionales, ¿sí? En este caso estábamos hablando específicamente de este ejemplo. Pero no importa la cosa que estés ajustando desde la perspectiva técnica, te vas a encontrar con un enfoque en los resultados a largo plazo. Te vas a encontrar también con un reto en la colaboración interdisciplinaria. ¿Por qué estoy revisando esto con la enfermera? ¿O por qué estoy revisando esto con tal persona que ni siquiera debería estar involucrada en estos procesos de toma de decisiones o de diseños? Si esto es exclusivamente de nuestro campo y de nuestro colegio, ¿no? Bueno. Y otro es el cumplimiento normativo y de regulaciones, que también se vuelve un reto, porque todos los diseños de soluciones técnicas de pronto están sujetas a las normas, ¿no? Ahora, habiendo puesto el marco de la perspectiva técnica y los retos que eso implica, retos culturales, entonces hablemos de la perspectiva humana. Cuando tú empiezas un proceso de cambio, yo decía hace un momento, puedes tener la mejor solución técnica, pero esa solución técnica no sirve de nada si no está siendo utilizada por la gente. Ahí está la verdadera contribución de la perspectiva humana a los beneficios del proyecto. Entonces, para no perder de vista, todo lo que tiene que ver con perspectiva humana tiene el objetivo de asegurar la adopción y uso. ¿Qué tenemos que hacer para que todo lo que diseñemos termine siendo aceptado y utilizado por nuestra gente? Vamos a discutirlo. Primero que todo, pongamos en perspectiva que es este asunto de la adopción y uso. Vamos a ver. Los resultados organizacionales, o sea, esos beneficios que te estipulaste dentro de tu proyecto, son solo el resultado colectivo del cambio individual. Es decir, si tu proyecto requiere que 500 personas acepten el proceso de cambio, adopten y usen, entonces estamos sujetos a 500 cambios individuales. Esto pone en perspectiva el reto, ¿cierto? 500 personas que van a pensar distinto, que van a tener intereses distintos, miedos distintos. Entonces, primero tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de adopción y uso. Usando el mismo ejemplo que te estoy mostrando, adopción tiene que ser un indicador que tengas incluido en tus procesos de cambio. Si estás haciendo un proceso de cambio y no estás midiendo qué tanto la gente lo está adoptando, entonces nos estamos contando un cuento. Adopción va a ser el nivel de aceptación objetiva y demostrada que tiene tu equipo de trabajo frente al proceso de cambio que les estás poniendo en las manos. Y uso es qué tanto lo saben aprovechar, ¿sí? Tal vez, en efecto, sí están utilizando la nueva herramienta que les pusimos, pero esa herramienta están utilizando una de 10 beneficios que tiene, de 10 funcionalidades. Y diseñamos para que saquen provecho a todas las funcionalidades. Ok, lo que tenemos que medir para saber que estamos teniendo aceptación, adopción y uso por parte de la gente es nuevamente qué tanto lo usa y qué tanto provecho le saca. Y este que te pongo aquí es justamente un ejemplo de la historia que te estaba mostrando hace un momento. Tal vez adopción va a ser que el 90% del total de citas con pacientes de telemedicina sean a través del software. Tal vez va a haber quien te diga, no, pero sí estamos teniendo teleconsultas, la atendí por WhatsApp. No, necesitamos que sea vía esta herramienta porque necesitamos registros, lo que quieras. Adopción.
Y uso, tal vez, va a ser distinto para el médico o para el paciente, dependiendo de la realidad del usuario. Pero, ojo, la intención es que, dependiendo del proceso de cambio que estás implementando en tu organización, los objetivos de adopción y uso van a variar. Ahora, ¿cómo el impulsar la adopción y el uso mejora los resultados? Déjame te muestro una gráfica que es parte de la investigación de ProSci, que justamente muestra el porcentaje de los participantes que alcanzaron o superaron los objetivos de los proyectos en función de qué tan buenos fueron los esfuerzos de change management o de la perspectiva humana dentro del proceso del cambio. Esto viene nuevamente de la investigación de ProSci que te mostraba hace un momento. Solo el 15% de los participantes lograban adopción y uso cuando los esfuerzos de change management o de la perspectiva humana del cambio eran deficientes. Es decir, cuando nadie se preocupó por la adopción y uso, cuando nadie se preocupó por mitigar resistencias, por comunicar, por involucrar a los líderes, por explicar el porqué del cambio, solo el 15% de las personas lograron alcanzar o superar los objetivos, versus el 93% de los participantes cuando los esfuerzos de manejo del cambio eran excelentes. Mira cómo sube incluso de un 15 a un 42% si tu perspectiva humana del cambio es solo satisfactoria. Es decir, la contribución de manejo del cambio a los objetivos del proyecto está asociada a que tu gente use y adopte lo que hemos diseñado en la perspectiva técnica. Ahora, ¿qué son las primeras cosas que tenemos que hacer para asegurar que tenemos las condiciones mínimas básicas para lograr la adopción y uso? Primero, hablemos de los líderes. ¿Quiénes de aquí, por favor levanten la mano, tienen una posición de liderazgo en la organización en la que hoy se desempeñan? Posiciones de liderazgo, por favor. Ok, dejen la mano levantada quienes pertenecen a gerencias ejecutivas. Ok, ¿quiénes tienen esa mano levantada? Fíjense, especial atención acá. En la investigación, ya la pueden bajar, le preguntaron a la gente, mira, cuando tu organización está cambiando, ¿quiénes son tus emisores favoritos? Es decir, ¿a quiénes quieres ver comunicando? Y entonces los resultados los dividimos, la investigación más bien, los divide en dos tipos de mensajes. Primero están los mensajes organizacionales, que son cuando mi líder o mi gerencia ejecutiva aparece frente al grupo y nos dice, equipo, la organización va para allá. Debido a A, B, C y D, hemos tomado estas decisiones que nos van a generar estos beneficios. El 50% de la gente, de toda la población, dijo, el que debería estar comunicando eso es el líder ejecutivo. Es más, es el presidente. Y luego, el otro 25% dijo, gerencia ejecutiva. El 75% coincide en que los altos líderes necesitan estar explicando a dónde va la organización y por qué. Ahora, ¿quién tiene gerencias o gerencias medias? Levante la mano, por favor. Casi nadie. Ok, interesante, podemos hablar con más confianza de las gerencias medias. Las gerencias medias son las personas que tienen un reto mucho más complicado en los procesos de cambio, porque les toca recibir las instrucciones de los sponsors, de los gerentes, de los líderes ejecutivos, pero también les toca recibir la mayor cantidad de resistencias del personal que tiene que cambiar. Entonces, si usted no tiene una estrategia para involucrar a los mandos medios, ellos van a ser los primeros que le van a obstaculizar el proceso de cambio. ¿Cierto o no? Le preguntaron a la gente, ok, entonces, ¿quién te tiene que dar mensajes personales? ¿A qué le llamamos mensajes personales? Ah, pues, esto que me vino a decir la presidencia, o esto que me vino a decir el gerente ejecutivo, ¿cómo se va a ver reflejado en mi trabajo? ¿A partir de cuándo inicia? ¿Qué cosas distintas voy a tener que hacer? Si su mando medio
no está habilitada para responder esas preguntas, el mensaje que le estás dando al equipo es que este no está haciendo un proceso de cambio ni inclusivo, ni informado. Y ojo, las personas típicamente su primer figura de seguridad es su líder inmediato. Y la gran mayoría de tu gente tiene como líder inmediato a un mando medio. Una mala práctica recurrente en procesos de cambio, nuevamente, es nuestros mandos medios están desconectados de las estrategias de cambio organizacional. Y esto es un grave problema. Pero si no se alcanza a ver muy bien, te cuento. Fíjate, por ahí abajo, en chiquito, dice, le pusieron entre las opciones a la encuesta a la gente, ¿y qué opinas de el representante de recursos humanos? 1% votó por el representante de recursos. O sea, yo no quiero ver a RH comunicándome qué va a pasar. Hace un mes aproximadamente entró una chica nueva al equipo de gestión del cambio. Me dice, Raúl, yo era la representante de recursos humanos en mi empleo anterior y recuerdo mucho cómo el presidente mandaba correos. Señores, a partir del próximo mes entra en vigor tal cambio, cualquier duda reportarse con recursos humanos. Y ella decía, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y se me formaba un desastre en la oficina, porque entonces la gente decía, pero esto ¿cuándo entonces? Pero mi bono, pero mi puesto, pero me van a votar, pero... Y recursos humanos sin la capacidad de responder, y nuevamente esto da un mensaje a la gente. Con esto en mente, para un manejo del cambio efectivo, necesitamos asegurar ciertos roles y responsabilidades. Esto que estás viendo en pantalla son los roles y responsabilidades de los y las líderes de la organización para asegurar que vamos a tener una transición desde una perspectiva humana. No te estoy diciendo que smooth, pero mucho más llevadera. Incrementamos las probabilidades de éxito del proyecto mucho más. De hecho, en la investigación, el principal contribuidor al éxito del proyecto, ¿cuál era? No era tener un excelente producto diseñado, no era tener una excelente solución técnica ni al mejor project manager, era qué tan bueno era mi sponsor, qué tan bueno era el patrocinador del cambio. Ahora, todas estas personas que levantamos la mano hace un momento, que tienen puestos de gerencia ejecutiva, les toca el rol de la izquierda, sponsors. ¿Cuáles son los roles, las responsabilidades del sponsor? Número 1, tiene autoridad sobre el cambio, y 2, debe cumplir con 3 aspectos clave. Tiene que ser activo y visible. ¿Cuántas veces no les ha pasado que encuentran sponsors que dicen, venga, adelante, vamos con el proyecto, firman el contrato y no los vuelves a ver, desaparecen? Grave error. Necesitamos que nuestro sponsor esté ahí. Ahora, ¿visible para quién? Visible no para el equipo de transformación, bueno, claro, es importante, pero visible para las poblaciones impactadas por el proyecto. Si esto está impactando a la población ejecutora, entonces necesitamos ser visibles y activos para la población ejecutora. Y esto a veces trae algunas resistencias con los sponsors, ¿no? Soy una persona muy ocupada, lo siento, no puedo ser activo y visible. Ok, entonces ahí tenemos un primer reto. Necesitamos que nuestro sponsor participe de forma activa y visible. 2, necesita ser conector o conectora. ¿A qué nos referimos por conector? Necesita asegurar que exista una coalición de patrocinio. Y esto es un reto. ¿Qué significa coalición? ¿Quién me ayuda con la definición? Se vale googlear, ¿eh? ¿Qué significa coalición? Una alianza. ¿Qué más? Coalición.
¿Qué características tiene esta alianza? Poder, perdón, multidisciplinario. Esta alianza es una alianza temporal, y esto es importante de mencionar. Es una coalición porque es una alianza temporal con objetivos específicos. Entonces, usted como sponsor tiene una gran responsabilidad de asegurar que exista una coalición clara con sus objetivos y que se mantenga conectada y que los conflictos que van a resolver en conjunto puedan resolverlos de la mejor manera. Y de hecho, y déjenme contarles aquí algo rápido, cuando te encuentras con resistencias dentro de tu red de líderes, quien tiene que desatorar ese nudo es el sponsor. Si el sponsor decide no actuar, no ejercer su poder o autoridad ante resistencias dentro del equipo, y ojo, no me estoy refiriendo que si es un resistente que lo votes, no, el sponsor tiene que ser habilitado para saber cómo actuar ante eso, pero como conector necesita asegurar que todas las figuras que son parte de la coalición estén caminando dentro de la transición. Y el último rol que tiene que tener es que tiene que ser comunicador, movilizar a la organización a través de mensajes claros. Y tu middle management, si te fijas, está considerado dentro de la estrategia de cambio, y estas personas, debido a su realidad dentro del cambio, tienen otros roles distintos. Ahora, comparten con el sponsor que tienen que ser comunicadores, solo que el mensaje que comunica es distinto. Tiene que ser enlace. ¿Enlace entre quién? Enlace entre su equipo y el proyecto. Necesita que el proyecto le comunique cómo está avanzando el cambio para poder llevárselo a su equipo y traer las dudas y resistencias de su equipo al equipo de diseño, ¿no? Debe ser un promotor, debe ser un gestor de resistencias y debe ser un mentor. Fíjate hasta dónde nos pone la vara la estrategia de manejo del cambio. La realidad es que la mayoría de las organizaciones, como te decía hace un momento, el middle management ni sabe que está viendo un proyecto en forma. Versus tener un middle management que entiende por qué, para qué, cómo, cuándo y cómo eso impacta a su equipo de trabajo. Y a eso hay que sumarle otros tipos de roles que tenemos del lado derecho, que es que incorpores en tu equipo un change specialist, es decir, que tengas a un especialista en manejo del cambio que entienda muy bien cómo habilitar otros roles y asegurar que la perspectiva humana está in place. Y naturalmente los technical specialists, que son los que aseguran que estos sprints vayan en forma, ¿no? Para cerrar, quiero compartirte cuál es el modelo, y esto es, vamos a decir, me gustaría que se lo llevaran casi como unos lentes que nos den una nueva óptica ante los procesos de cambio. ¿Qué cosas tenemos que asegurar dentro de nuestros equipos de trabajo para lograr que lleguen al punto B y lograr también que logremos la adopción y uso, valga la redundancia, disculpen? El primer elemento es awareness. Nadie cambia su realidad si no la comprende. Si tu gente no entiende ni por qué ni para qué estamos haciendo, la primera resistencia que te van a mostrar es ¿por qué estamos haciendo esto otra vez? Si estábamos tan bien con la forma en la que lo hacíamos antes. Es importante que aseguremos que tu gente comprende la necesidad de cambiar. ¿Por qué nuestro estado A ya no funciona? ¿Por qué no es sostenible mantenernos ahí y qué nos depara en el estado B? Este awareness puede ser compartir datos, que el sponsor aparezca frente al grupo y les diga la visión, pero ojo, implica responsabilidad frente al grupo. Lo segundo, es una vez que ya tienen conciencia sobre el cambio, déjenme hago un paréntesis rápido, voy a volver. Al principio de la sesión les decía, la gente dice, sí tuvimos una perspectiva humana, dimos unos trainings, ¿cierto? Yo decía, no reduzcamos
la perspectiva humana a entrenar. Y más si al training le llamamos de pronto poner unas diapositivas y explicarle al usuario cómo se le pica y cómo se le mueve, ¿no? Esa es otra cosa. Entonces, este modelo nos va a permitir entender que no solo el entrenamiento es suficiente, sino todos los elementos que tienen que estar en place para lograr adopción y uso. La primera, te lo comentaba, awareness. La segunda es lograr el deseo. Ojo, aquí esto es también bastante retador. Lograr el deseo genuino de participar de la gente. Y esto es que puedan ver los beneficios colectivos e individuales de cambiar. Si no me hace sentido, entonces las personas no toman la decisión genuina de sumarse al cambio. ¿Podemos asegurar el 100% del deseo de participar de la gente? La respuesta es no, nunca. Pero sí podemos incrementar la probabilidad de que les haga sentido de que tomen una decisión de participar, ¿no? Después está knowledge, que es que las personas sepan exactamente qué se espera de ellas. Vamos a decir, en la anterior me dice, ok, I'm on board, ya, cuenta conmigo. Ahora, ¿qué quieres que haga? ¿Qué esperas de mí desde mi rol? Eso es knowledge. En knowledge le dejamos a las personas claras, a ti te toca A, B, C, D. Si no haces knowledge, aparece un sponsor, dice, señores, vamos para allá, y los deja todos bien motivados y todos dicen, sí, perfecto, en marcha, vamos, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Se voltean a ver entre ellos y no tengo ni idea. Knowledge es justamente habilitar a la gente para que meta las manos en la masa. No porque metan las manos en la masa quiere decir que vayan a hacer un buen producto, ¿cierto? Ability es justamente, ahora sí, la estrategia de aprendizaje. Típicamente los procesos de cambio se brincan awareness, desire, knowledge y nos vamos directo a capacitar. Y nuevamente capacitar a veces hasta con prácticas dudosas. Y por último, reinforcement, que es asegurar que todas estas condiciones estén in place. El beneficio es que ADKAR es un modelo que se tiene que ajustar a la realidad de las diferentes poblaciones. Es decir, tus directivos van a necesitar ciertas cosas especiales y habrá que diseñar un plan ADKAR para ese equipo, después tal vez para la gerencia media y otro plan de ADKAR para poder salir con tu proceso de cambio frente al resto de la gente en la organización. Esto, naturalmente, hace que como organizaciones humanicemos los procesos de cambio y estemos bastante claros de que no es suficiente con tener una gran perspectiva técnica. Es importante que vayamos incorporando a nuestros procesos de cambio especialistas en el manejo del cambio que puedan construir las condiciones, mitigar las resistencias y asegurar que ADKAR está in place para todas las poblaciones impactadas por tu proyecto. ¿De acuerdo? Equipo, les quiero agradecer por el tiempo. Con esto cerramos esta educativa. Nuevamente, gracias por el foro. Espero que haya sido de utilidad para sus prácticas y un placer haber compartido con ustedes este espacio, ¿sí? Déjenme les comparto esto último. Muchas gracias.